Gloria a Dios por mi esposa, ¿verdad? Como dijo mi amada esposa, llegamos acá a Chile después de un tiempo. Hacía casi 2 años que yo no podía estar por acá, un poco más, porque habían ocurrido algunas circunstancias. Había estado en la búsqueda de empleo, había tardado. Cuando creía que me iban a llamar, no me llamaban. Estaba a la expectativa, listo. Pero Dios ha permitido que en este tiempo no solamente tenga un nuevo empleo. Lo grande de todo esto es que cambiamos de estado donde vivíamos. Y yo le decía a mi esposa, vamos a buscar una casa, pero yo creo que primero yo debo tener un empleo. Porque pensaba en la necesidad de tener lo suficiente para pagar una hipoteca, para pagar todo lo que había que pagar. Pero ¿sabe qué? Dios permitió que antes de que yo consiguiera el empleo, Él nos dio el lugar para vivir. Compramos el apartamento, un precio muy razonable, espacio necesario para nosotros dos. Arreglamos el apartamento con el dinero que teníamos disponible. Dejamos todo listo. Eso fue al final del año, el año pasado. Y a principios del año nos mudamos a nuestro nuevo hogar en el estado de Maryland, en la ciudad de Edgewood, en, valga la redundancia, Maryland. Pero lo interesante del asunto es que mientras yo estaba en Pensilvania, había tomado más de casi un año entre República Dominicana y Maryland, porque ya salíamos de República Dominicana para venir a vivir a Estados Unidos por una situación de salud que había entre nosotros dos y había que atenderla porque en Dominicana no teníamos un plan médico, ¿verdad? Pero lo interesante del asunto fue que en ese tiempo, entre lo que estaba en Dominicana, venía a Pensilvania, yo comencé a hacer mis gestiones para un empleo. Entonces se tardó más de un año. Pero tan pronto llegamos a la ciudad de Baltimore, el Señor nos dio la casa. A los 2 meses promedio me dio el empleo. Fue en marzo. No pude venir antes para acá en la fecha para los leones ni para las leonas, estar con ustedes, porque mientras tanto estaba trabajando a tiempo temporero. En julio me dieron el empleo de forma regular y como dijo la pastora, la profeta Nina, ¿qué pasó? Que empecé a acumular unas horas que la empresa me da. Cada 30 horas acumulo 1 hora. Y gracias a Dios, llegado este tiempo, acumulé suficiente para tomarme 2 días, más 1 hora y media adicional, más los 2 días, el jueves, el viernes me los dieron como festivos y el miércoles, el día anterior, me dieron 3 horas y media adicionales como festivos. Entonces todo eso acumulado pudimos salir el miércoles de la ciudad de nuestra casa a la ciudad de Filadelfia a Miami y de Miami a Chile. Y el jueves estábamos aquí en la mañana. Amén. Usted dirá, ¿por qué nos dice eso? Bueno, porque mire, de verdad el deseo de estar con ustedes ha estado patente por mucho rato. Pero no habíamos podido venir porque es como dice la palabra. Oraba, el profeta oraba y Miguel le habla al Espíritu. Miguel lleva 3 semanas peleando con el diablo. ¿Usted ha leído esa la palabra? Miguel estaba peleando con los demonios para permitir que todo llegara al profeta. Yo no sé cuánto tiempo ha estado peleando los ángeles para que me liberen el espacio para que yo pueda venir para acá. Pero algo así ha pasado. Y quiero decirle, mire, en todo lo gracioso de esto, como ¿verdad? Lo planteo, nosotros, mi esposa y yo, estamos aquí junto a sus amados
padres apostólicos, Juanita y Samuel. Quiero decirle algo. Nos une a ellos una amistad, más que una amistad, como hermanos, como si tuviéramos sangre. Como si hubiera ocurrido una transfusión sanguínea que nos une como hermanos. Los amamos, los respetamos. Siempre que podemos apoyarlos, los apoyamos, porque de verdad los amamos. Y usted me dirá, ¿ese amor es igual en todos lados? Bueno, tenemos gente que amamos, mucha gente que amamos, pero no tenemos tantos hermanos que amamos con la intensidad que amamos a sus apóstoles en todas las naciones. Quisiéramos tener más. Quisiéramos poder ir a más lugares a dar del amor que Dios nos ha dado a nosotros para con lo que es la obra de Dios. Y estamos trabajando para eso. Pero de verdad le amamos a la familia. Hemos conocido a Israel, a Salomón, a Katy, a los niños cuando nacieron. Me acuerdo cuando nació el León y después nació su hermana y después la otra. Y así hemos visto, ¿verdad?, ir creciendo todo esto. Quiero añadirle que estamos acá y así como sus apóstoles, pastores, quiero establecer algo muy importante. Lo he establecido antes, pero no lo puedo dejar de establecer porque esto es lo que nos motiva y lo que nos mueve. Nosotros estamos aquí porque hemos creído a la palabra de Dios que nos dice que nosotros, Dios ha dado a su pueblo, a todos nosotros y a todo su pueblo, ha dado dones, ¿verdad que sí? Dones espirituales. Pero también dice la palabra que Jesús tomó y designó a algunos como dones ministeriales. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús, en el cuidado profundo de su amada iglesia, que es su cuerpo, tomó un grupo, y nosotros no nos sentimos mejores que ustedes, pero nos sentimos con una gran responsabilidad de que hemos sido llamados dones ministeriales, como dice la palabra. A unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para nutrir, básicamente, para preparar a todos los del cuerpo de Cristo. Unos estamos aquí, hoy en Chile, unos están en Australia, unos están en Dominicana, unos están en Estados Unidos, unos están en Puerto Rico. Tenemos amigos de milicia ministerial en la isla de Martinica, la isla francesa del Caribe. Tenemos hermanos de milicia ministerial en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago, en La Romana. Tenemos hermanos que no los conocemos todavía, la pastora los conoce en Australia. Tenemos hermanos en la ciudad de Madrid, en España. Tenemos hermanos en Portugal. Tenemos hermanos en Italia. Tenemos hermanos en toda la Suramérica. Acá Chile, Perú, Colombia. Tenemos hermanos en Panamá. Y todos ellos, la palabra de Dios dice que somos dones ministeriales. Yo siempre lo digo así, ¿verdad? Porque es interesante como Dios lo pone. Nosotros somos un regalo para ustedes. Si somos un regalo para ustedes, es porque lo que nosotros tenemos que hacer y hacemos es bueno para ustedes. Es un regalo. Los regalos deben ser buenos. Los regalos son para disfrutárselos, ¿verdad que sí? Yo le digo con honestidad en mi corazón, y el Espíritu Santo sabe que se lo digo, mire, que todo mi corazón. Cuando yo me subo a un altar, yo procuro ser el mejor regalo para mis hermanos. A veces me toca traer un mensaje un poquito fuerte, pero al final el Espíritu Santo toma ese mensaje y lo convierte en un regalo para ustedes, porque al final Dios
le ama. Quiero establecer esto claramente. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ama a nosotros y Dios los ama a ustedes. Y Dios quiere que sepa que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque el amor de Dios se quiere derramar todavía más en ustedes. Ahora. Yo a veces sueno molestoso. Créame. Yo en un principio predicaba muy suavecito y a veces hasta ni entendía la autoridad de Dios a través de lo que me da para... Y yo pues a veces no sabía enfatizar, pero he aprendido a enfatizar algunas cosas y le voy a decir por qué. Va a sonar cacofónico, va a sonar repetitivo. Ya viene. He aprendido a moverme en esa dimensión de repetir. ¿Por qué? No por mí solamente, sino por ti. Porque lo que el Espíritu Santo trae es para tu bienestar. Y a mí me conviene dejarte saber claro que es por tu bienestar. No es para tu malestar, que conste, es para tu bienestar. Dios quiere que tú sepas que Él te ama tanto que solo te dio 2 mandamientos. 2. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es, maestro, el primer mandamiento? Y Él dijo, el primero, más importante, amarás a tu Dios con todo, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo, hasta con tu finanza. Que conste, no lo puedo sacar del medio. Porque dice la palabra, allí donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad que sí? Pero a renglón seguido, y esa no se la preguntaron, pero dijo, pero el otro que recoge todo lo que dice los 10 mandamientos, aparte de amar a Dios, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo compartía con sus amados apóstoles, pastores, que yo decía, fíjate, nosotros a veces perdemos de vista a Dios y queremos ser tan teológicos y tan no sé qué, que queremos que nos hablen tanto, y al final Jesús lo definió sencillo, dijo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Eso es todo la ley, dijo Jesús. Ahí se define toda la ley. Si usted no lo entiende, Dios es amor. Dios dice que lo ame a Él, Dios dice que ame a su prójimo, y si le falta, Dios dice que lo ame a Él y que ame a su prójimo, y no hay más. No hay más. No busque más, no le busque 5 patas al gato. Y ya me puse, no le busque 5 patas al gato. No las hay. Es amor, y es amor porque Dios es amor y Dios ama, y Él quiere que tú ames como Él ama, y es lo que Él necesita que tú hagas. Pero para eso te da herramientas, y a eso es lo que vamos al mensaje. Vamos a Mateo. Hey, aquí vamos al mensaje. Le voy a hablar, voy a compartir de la palabra en el Evangelio de Mateo sobre la parábola de los talentos. En Mateo 25, capítulo 25, del versículo 14 en adelante, y así, ¿verdad? El subtema dice parábola de los talentos. Conocemos de la palabra que Jesús, preguntado por sus discípulos, le preguntaban, ¿por qué tú le hablas en parábolas? ¿Por qué tú hablas en parábolas? Y Él dijo, simplemente, llanamente, claramente y directo, dijo, ¿sabe por qué yo hablo en parábolas? En mi lenguaje, ¿verdad? Yo le digo, porque esos cabezones, por más que yo le digo, a qué yo vine, por más que yo dije que yo los amo, que Dios los ama, que yo vine por ellos, que yo vine para mostrarle el amor de Dios a ellos, ¿sabe qué?
Ellos tienen sus oídos tapados, parece que tuvieran cerilla de 10 años y no quieren escuchar. Ese es mi lenguaje, perdóneme. Si el Espíritu Santo le está hablando a alguien, oiga, destápese los oídos porque le está hablando. ¿Qué está diciendo? Que Él vino a su pueblo, Él vino para traer bendición a su pueblo, pero su pueblo, ¿qué hizo? Se tapó los oídos, parece que se pusieron 2 tapones más grandes y no lo escuchaban. ¿Resultado? Él dijo, yo le hablo en parábolas porque cuando yo le hablo y le quiero hablar de la bendición de Dios, ellos no me escuchan. Pero a ustedes, y Él le dijo a los discípulos, pero era no solo a esos 12 que Él escogió, a todos los que le seguían y que lo podían entender y que lo seguían y lo seguían y lo seguían, esos también recibieron la bendición. Él le dijo, a ustedes yo les hablo, como dirían en inglés, me corrige aquí la amada si digo la mentira, pero dice, como en inglés dicen, plain and simple, sencillo y plano, o sea, sin mucho rebuscar. Lo que Jesús le decía a ellos era, mira, esto es lo que dice la parábola. La parábola significa esto y esto y esto. Él, por un lado, hablaba de forma así, como que nadie lo podía entender, porque era que ellos no lo querían entender. Ellos no lo recibían. Pero al que le recibía, Jesús le hablaba plano y sencillo. Jesús, el Señor nunca se ocultó nada para Él. Jamás. Jesús nunca se ocultó nada para que el que le quiso escuchar. Así que si usted está aquí y quiere escuchar, el Espíritu Santo nunca se va a guardar nada para usted. Pero si usted no quiere escuchar, por más claro que yo le hable, que le hable en inglés, que le hable en español, que le hable en boricua, que le hable en arameo, que le hable en hebreo, usted nunca va a escuchar. Se lo digo de mi corazón. Por más que yo me esfuerce en ser para usted un regalito, usted no me va a escuchar. Así que yo le llamo. Si usted está en esa dimensión, quítese los taponcitos y escuche, porque ¿sabe qué? El mensaje no es de mi corazón meramente, mi corazón quiere transmitirle el mensaje, pero este mensaje viene del corazón de su Padre. Este mensaje viene del corazón del Espíritu Santo para usted, porque Dios le ama y el Espíritu Santo es el mensajero del mensaje de amor de Dios para usted. Amén. Ahora sí voy a entrar en esto. Dice capítulo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre, es parecido, es semejante, es como algo que luce. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos, dice la palabra, que es como un hombre que tiene muchos bienes, dadivoso, y decidió entregárselo a sus siervos, a varios, porque eran, dice sus siervos, eran varios siervos. Seguimos, dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué dice ahí? Muchos se preguntan, ¿por qué dio 5? ¿Por qué dio 4? ¿Por qué dio y por qué dio 1? Porque la palabra de Dios dice, y no se esconde el Espíritu Santo para hablar, ni Jesús dice, dio 5 a uno, porque ese que le dio 5 tenía la capacidad de manejar 5. Le dio Dios 2 a uno, porque a ese que le dio 2 tenía la capacidad de manejar 2 y no tenía la capacidad de manejar 5.
y le dio uno al otro siervo, eran varios, porque ese tenía la capacidad de manejar un talento, pero no tenía la capacidad de manejar 2 y menos tenía la capacidad de manejar 5. Pero su amo, su señor, conocía la capacidad de cada uno de ellos para manejar ¿qué? El que tenía 5 talentos tenía una capacidad de manejar mucho. El que tenía 2 tenía capacidad de manejar bastante, pero no tanto como el de 5. Y el de 1 no tenía la capacidad de manejar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, solo 1. Pero su señor lo conocía. Por tanto, él separó de sus bienes y los repartió. Su señor tenía muchos bienes. Usted dirá, pastor, porque usted sabe que tenía muchos bienes. Primero, porque lo dice ahí. Y segundo, porque yo soy como Juanito el Preguntón, contador de profesión. Y agarro mi computadora y agarro mi calculadora y agarré mi Biblia y miré que mi Biblia de estudio tenía una tabla de medida, de pesas y medidas, y decía lo que constituía un talento. Y yo, queriéndole atribuir a este señor la mejor capacidad, dice la palabra que un talento puede ser de plata, puede ser de oro. Y yo dije, bueno, debe ser un talento de oro, porque si este señor tiene muchos bienes, no son poquitos bienes, ¿verdad? Suena como una jeringonza. Tiene muchos bienes, pero no tiene poquitos bienes, tiene muchos. Usted busca, hoy en día el Google es el maestro de darte de lo que tú quieras. Entonces tú vas y googleas, y yo voy y googleo un talento de oro. ¿Cuánto equivale hoy un talento de oro? ¿Cuántos de ustedes saben lo que equivaldría hoy un talento de oro? ¿Usted tiene una idea? ¿Ninguno tiene una idea? Ni por casualidad se le ha ocurrido mirar ahí, ahora mismo ahí, un talento de oro en Google, el valor de oro. Mire, no, está bien lejos. Estás tan lejos que estás muy lejos, demasiado lejos. Estás bien lejos. Mire, yo hace años, cuando el Espíritu Santo empezó a adiestrarme, ¿verdad?, a entrenarme en estas tareas, porque le voy a decir, yo no sé la experiencia de sus apóstoles con el Espíritu Santo, pero un día de esos de oración, cuando mi esposa y yo nos habíamos conocido, yo creo que ya nos habíamos casado, y yo entraba en oración y me iba con el Espíritu Santo y oraba. Un día el Espíritu Santo se le ocurrió, digo yo, se le ocurrió porque yo dije como dijo Moisés, yo no puedo, son mucha gente y no me van a obedecer. Y el Señor dijo, está bien, tranquilo. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón, ven acá, que tu hermano necesita a alguien que lo interprete, porque él es gago y él dice que por ser gago no puede, pero yo quiero que él sea el que vaya y tú seas para él como su intérprete. Y le dijo, tú serás a él como Dios. O sea, yo soy Dios y voy a hablar a través de ti y él te va a ayudar, pero tú serás a él como Dios. Cuando yo estaba orando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice, ve y dile a mi pueblo quiénes son ellos en Jesucristo. Yo dije, ¿a qué? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién soy yo en este momento? Yo era algo, como dice la palabra, era un neófito. Yo no era ni pastor ni nada. Yo estaba con mi esposa entrenándome en el ministerio de evangelismo de calle, en las cárceles. Íbamos a la calle a hablar, orar por las personas, por sanidad, por liberación, por salvación. Pero al Espíritu Santo se le ocurre decirme, ve y dile a mi pueblo
enséñale, dirígelos, adiéstralos, entrénalos. ¿Quiénes son ellos en Jesucristo? Y yo dije, oye, yo creo que, como diría nuestro padre allá, Jorge Reynoso, el Paz, oye, eso no fue lo que hablamos, yo creo que tú te equivocaste, porque yo no estoy preparado para eso. Y él no me habló más. ¿Cómo hace él? Ve y hazlo. Mira, hermano, yo empecé a prepararme. Y cada vez que yo iba a un lugar, ¿qué cree que yo le enseñaba? ¿Quiénes son ellos en Jesucristo? Nosotros paramos a una librería en Chicago, en Chinatown, no en un lugar de muchos cristianos hispanos. El Señor nos llevó a Chinatown, el pueblo chino de Chicago, y allí me entregó un libro que decía así, claro, ¿quién éramos en Jesucristo? Miren, la última copia que quedaba en la librería, y cuando yo cogí ese libro, yo sentí como el Espíritu Santo en mí. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Pero ese libro decía claramente lo que yo tenía que hacer. Así es el Espíritu Santo de Dios, así es Dios. Entonces yo empecé a comprender que lo del Espíritu Santo era en serio, que Él no estaba jugando, que mi asignación era en serio. Aunque yo caminaba con cierto temor, pero era en serio. Y empecé a ir por Latinoamérica, y en Venezuela me dijo un líder de adoración y alabanza, así como Katy y el grupo, se paró y me dijo, yo oré por él y puse la mano, y el muchacho, el líder, cayó al piso y estuvo allí como 20 minutos, yo no sé cuánto. Lo que para mí también, porque ya nosotros, el Espíritu Santo se movía en nosotros en esa dimensión, pero nosotros ir a otras naciones, hello. Y se levanta el líder y le dice, hermano, me dice, hermano, me dice así, hermano, usted sabe que usted es un apóstol. Y se quitó un anillo de oro con piedra y me lo entregó. Yo, ¿cómo? Yo no lo recibí. Hermano, yo no entendía lo que era el dar y recibir. Yo no entendía que me estaba dando un anillo, que en el Espíritu lo que significaba era que el Espíritu Santo me decía, te doy autoridad apostólica sobre naciones, y yo no lo entendía, y yo casi me niego. Otra ocasión voy y vuelve y me dice, hermano, vamos a Venezuela de nuevo. A Venezuela. Si hay alguien venezolano aquí, fue en Venezuela, en Caracas. Entonces, en esa ocasión, oramos. Esa ocasión mi esposa fue. La primera ocasión mi esposa no fue. Y se levanta el hermano y dice, hermano, quiero decirle algo. ¿Qué? El Espíritu Santo me lo mostró a usted vestido como en pieles y con una corona. Y yo dije, hermano, pero ¿cómo que? Por favor, yo no estoy buscando nada de eso, ¿verdad? Le digo todo eso porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos enamora, nos busca, y al final nos dice, ¿sabes qué? Yo solo quiero que tú hagas lo que Dios ha determinado para tu vida que tú hagas. Por eso usted ve, cuando nosotros hablamos de sus apóstoles, de sus padres espirituales, y hablamos bonito de ellos, no hablamos bonito porque ellos nos pagan nada, nos hablamos porque sabemos que de parte del Espíritu Santo hay una autoridad y un poder depositado en ellos para esta nación y para muchas naciones. Y Él está trabajando con ellos, pero está trabajando con ustedes de la misma forma. Y Él quiere que ustedes entiendan esta palabra. Sigo con la palabra. Dice, ¿verdad? Le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y mire lo que dice. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Antes de llegar ahí, ¿verdad? Yo bromeo y hago toda esta historia del talento. Y que cuando el Espíritu Santo me llamó, porque llamó a mi esposa también, y a cada uno en forma muy particular. Yo, contador, al fin empecé a buscar en los libros y en las tablas de medidas, porque él hablaba me llevaba los talentos. Y yo decía, ¿cómo será eso del talento? ¿Cuál será el valor? Cuando él me mostró lo que era el valor del talento, yo casi me espanté. No son 300 denarios, que conste. 300 denarios es el valor del salario de un jornalero por un año, que equivale como, en nuestro país equivaldría como unos 25 mil dólares. Cuando yo hice el cálculo, en aquel tiempo, años atrás, era cerca de 400 mil dólares. Es como si el Señor de la tierra viniera al cielo y le dijera, te voy a entregar un talento que equivale a casi 400 mil dólares para que hagas negocios en mi nombre y también disponga de los gastos, porque hay que pagarle a los empleados, hay que pagar las semillas, hay que pagar los bueyes, hay que pagar lo que sea. La tierra es mía, pero todo eso hay que buscarlo. Pero con eso te da y te sobra para que hagas lo que tienes que hacer. El de 5 talentos dice que ganó otros 5, ¿verdad? Los voy a espantar. Porque el talento de oro estos días, ¿usted sabe cuánto vale? Traducido al día de hoy, lo busqué en Google, que conte. Lo busqué en Google. Espéreme ahí, espéreme tantito, como dicen los mexicanos. Espéreme tantito. El valor del oro en el mercado hoy, dice Google, está alrededor de 2.649 dólares y centavos la onza de oro. El talento, yo asumo que el Señor le dio a su siervo, fue de oro, porque el talento la onza de oro al día de hoy está como a 30 dólares. Cuando yo traduje el de 30 dólares, aunque son 26 kilogramos, convertirlo a libras, a onzas, me daba como 8,000 dólares. El talento de oro, traducido al día de hoy, me daría un valor de unos 2.424.000 dólares y unos restos. Un talento. Yo dije, ya, cuando yo le diga esto a los hermanos, el Señor tomó un talento y se lo dio a este varón. En aquel tiempo era mucho dinero y hoy es mucho más, porque tenemos que ponerle el valor. Los que saben de finanzas, hay que ponerle el valor futuro y el valor actual. El valor actual del mercado dice que son 2.424.000 dólares. En aquel tiempo quizás era menos, pero seguía siendo mucho dinero porque era oro. Y como con Salomón sucedió, que en el tiempo de Salomón, dice la palabra que en el tiempo de Salomón, la plata llegó a valer nada. En aquel tiempo el oro tenía mucho valor, la plata tenía poco valor. El Señor le dio a su siervo mucho dinero para hacer negocio. Y fue un siervo negligente que, teniendo tanto, dice la palabra, mira lo que dice la palabra. Dice la palabra que el que le dio un talento lo enterró.
Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. No es solo ser buen siervo. Él le dijo, tú has sido fiel, has mostrado fidelidad a mí. Fidelidad es más que honradez, más que honestidad. Fidelidad es, mire, sobre todo, quizás le dijeron, mira, te dio 5 talentos y se fue. Vámonos de aquí, muchacho, con ese dinero tú tienes para correr la seca, la meca, la tuntuneca y nunca te va a encontrar. Tú te desapareces de aquí, jamás te va a encontrar. 5 talentos de oro, tú estás loco, te va a quedar. Dijo, no, yo soy fiel a mi Señor. Y Dios está buscando a nosotros que seamos fieles, como este siervo. Y dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, acá he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí en la escritura se añade algo más del mensaje. Hemos oído esta palabra muchas veces. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo y fiel, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que Dios espera que nosotros seamos fieles con lo poco que nos da. Pero lo poco de Dios es mucho. Pero aún lo poco, 300 denarios, y yo bromeo con la apóstol Juanita porque ella dice 300 denarios. No, es que espanta. El número es 6,000 denarios. Ok, yo entendí 300, perdón. Espanta el número. Espanta. ¿Por qué? Un número grande. Pero tu fidelidad está en juego. Cuando no hay fidelidad, Dios no te puede entregar lo poco de Él. ¿Escuchaste? Cuando no hay fidelidad en tu corazón, en tu ser, Dios no te puede entregar ni lo poco. Y lo poco de ese Señor era mucho en ese tiempo. Y hoy, hermano, mire, si el Señor me dice a mí, tú has sido fiel en lo poco, te voy a entregar un talento de oro que significa 2 millones. ¿Sabe cuánto yo hago con eso? Primero, saco los diezmos. Primero voy a sacar los diezmos del Señor. Cuando me dé, yo sé que el gobierno me va a quitar primero, me va a quitar los impuestos. Pero no importa que me quite los impuestos, ya yo sé lo que yo tengo que darle al Señor en diezmo. 200, 400 y pico, 240 y pico. De 2 millones y pico, no se me olvida que son casi $250,000, que solo son diezmos. Esos son diezmos. Pagaré mis deudas, prepararé lo que sobre de capital, y sobre ese capital voy a trabajar para traer todavía más al reino. Ese es mi plan. Siempre ha sido mi plan. ¿Por qué? Porque mi deseo es hacer todo lo que esté a mi alcance y de mi esposa para poder bendecir al reino, para poder empujar a otros en el reino, porque entonces podemos hacer un negocio y puedo quizás contratar a 3 o 4 que preferiría que se fueran hijos de Dios para poder bendecirlo. ¿Usted ve? ¿Cuál es su fidelidad? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde está su amor por el reino? Dios está buscando eso de nosotros. Y mire, y aquí voy a ir cerrando, he ido combinando cositas, ¿verdad? Pero porque quiero que usted se lleve algo de parte de Dios, algo de parte del Espíritu Santo, que lo que quiere es motivarlo o motivarla. ¿Por qué yo lo digo en genérico? A la mujer y al hombre, porque a veces, hermano,
A veces las mujeres toman el mensaje y corren con el mensaje y mire, y son las primeras. Fueron las primeras evangelistas. Fueron las primeras que llegaron a la tumba. Fueron las primeras que se sabía que a escondidas de sus maridos financiaban el ministerio de Jesús. Yo no esperaría menos de las mujeres de aquí. Que sean las primeras emprendedoras. Lo que sea, a vender canastas de fruta, a vender empanadas. Mire, hermano, en Miami, los hermanos venezolanos se van al centro comercial, que se supone que es ilegal, y venden las empanadas a $4 o $5 cada empanada. Y tienen vida en Miami. Yo no sé si sirven al Señor, sí o no. Yo lo que sé es que son emprendedores y emprendedoras. Si usted necesita alguna idea, ahí hay 2 o 3. Pero no se quede, yo no puedo hacer nada, porque ya Dios te dio un don. Ya Dios te entregó un talento que todavía tienes que convertirlo en algo más grande para traerlo en bendición al reino. Y lo triste del caso, dice, lo triste del caso, que llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Escondí tu talento en la tierra. Y él, pensando que estaba haciendo lo mejor, le dijo, quizás con una sonrisa así: te entrego lo tuyo completo. Mira, no me quedé ni con un peso, ni con un sol, ni con un bolívar, ni con un centavo, ni con un euro me quedé. Aquí está todo, te lo entrego. Quizás él pensó, hice lo mejor, no gasté el dinero del maestro, no, lo preservé. Pero no hiciste lo que él te dijo. Él te dijo: ve, haz negocios, multiplícalo y tráelo, y después vamos a arreglar cuentas. Amén. No lo hiciste. Y mire lo que le dice. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Malo, negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí viene el momento difícil del mensaje. Este es el Señor hablando, ¿ok? En parábola hablando. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oiga, a mí no me gustan las partes duras del mensaje, pero lo tengo que hacer porque el Espíritu Santo me dijo: ve y dile a mi pueblo, dile, enséñale, dile, haz lo que pueda, haz lo que esté en tu alcance, usa tu sabiduría, la que yo te doy, usa la inteligencia y déjate dirigir por mí, pero dile lo que yo tengo que decirle. No te conviertas en un siervo malo, no te conviertas en un siervo negligente. El Espíritu Santo dice: por lo menos o por lo más, haz lo que concierne a tu persona, y con lo que yo te entrego, haz lo que tengas que hacer. Mire, yo trabajo en una oficina y me gano un salario. Créame, mi esposa está retirada o jubilada, esa es la palabra correcta.
ella recibe al año una cantidad y yo recibo al año una cantidad en salario. De todas esas cantidades, tomamos los diezmos, son del Señor, sacamos ofrenda. En lo que Él nos da, que dice Él que es poco todavía. Es más, no llega a lo poco que para Él es poco, que es un talento. Yo espero llegar a lo que Él dice que es poco. Lo que me deja saber que muchos de nosotros no hemos llegado ni a lo poco. Perdóneme que sea repetitivo con el mensaje de las migajas, pero pareciera decir que el Espíritu Santo está trayendo un mensaje demasiado fuerte en lo financiero. Es decir, todavía todos ustedes, incluyendo los apóstoles y el apóstol y la apóstol, todavía nosotros no hemos disfrutado de lo poco que Dios tiene para darnos. Pero mientras te mantengas haciendo lo que tienes que hacer y mantengas la expectativa, Dios se prepara para entregarte, para que tú puedas conquistar, expandirte, sojuzgar. Y esto es lo importante del mensaje. Para ti y para mí. Para ellos y para mí, para mi esposa y para todos los líderes y para los pastores y para los que le han creído a Dios. Dios está preparado. Por eso cuando estábamos en el servicio, en la adoración, se caen los muros. Con la adoración y la alabanza se caen los muros. Dios ha preparado este tiempo. Nosotros estamos preparados para ir, arrancar y gritar el nombre de Jehová y que se caigan los muros. Y que profeticemos y que se caigan los muros. Y que Jehová venga y nos entregue a través del Espíritu Santo. Y que Jesús está clamando al Padre: entrégale, 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 entrégale. Ellos están listos. Hay en esa congregación muchos que están listos. Muchos no lo están. Pero hay un grupo de esos en esa congregación que están listos para que tú le entregues el primer talento. Para que vayan y multipliquen y traigan y hagamos justicia al que no tiene. Porque el propósito no es que te quedes con lo que Dios te dé y te lo comas y lo malbarates y lo hagas basura. No. El mensaje es: Dios está listo para entregarte y para entregarnos ese talento para que tú y yo nos convirtamos en el hombre y la mujer de justicia que Dios quiere que tú y yo seamos. Porque todavía la iglesia, lamentablemente, no hemos hecho todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero Él tiene expectativa con nosotros de que lo vamos a hacer.